¿Alguno trabaja ya? ¿O hace Sí, radio? Sí, ¿quién dijo? yo. Alexis, ¿qué haces vos? Las transmisiones de fútbol, los relatos. Relatos. Bien. ¿Estás yendo a la cancha? Sí. ¿No tenés problema con eso? Ujú. Al ascenso sí, no hay problema. Bien, bien. No, pensé, viste, por la pandemia, en una de esas tenías que... Por ahí era más reducido No, el no, miembro. no. No, sí, ya hay un montón de personas que automáticamente se acreditan como medios, pero vos no los ves sentados en las cabinas, los pupitres, los ves sentados en las plateas. La verdad que no, Y no, nunca no hay hubo mucho tantos de periodismo en periodistas, eso, pero nosotros. bueno. Claro, viste, nunca hubo tanto periodismo, pero bueno. Aparte gritan los goles los periodistas. Los Aparte gritan los acreditan. goles, putean al árbitro, viste, no, una cosa de locos. Bien, bien. Así que bueno. Bueno, buenas tardes para los que se sumaron después. Ahí lo veo a Natalio, Danilo, Marcelo. Hola, profe. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? El regreso a clases, ¿todo tranquilo? Bien. Casi que fueron, ya están ahí nomás de ir más veces este año, en una semana o dos, que en todo el año pasado al ISPE. Es un poco raro. Yo ya casi que no me acuerdo dónde queda. Decir que fui 1 millón de veces, si no, estaría medio perdido. Pero bueno, poco las particularidades de lo que les tocó a ustedes, ojalá que puedan seguir de una manera mucho más normal. Por lo menos tienen un par de materias presenciales y bueno, eso va a ser importante. Bueno, pasando a lo que tiene que ver estrictamente con nuestra materia, vamos a repasar, vamos a sintetizar, obviamente, no vamos a profundizar demasiado, porque lo que vamos a ver va a ser un periodo de más o menos 1400, 1500 años. ¿Sí? Vamos a ir saltando un poco en el tiempo e ir viendo cómo las distintas etapas de la historia influyeron en el deporte. ¿Sí? Habíamos quedado en Grecia la semana pasada, en la abolición, la prohibición de los Juegos Olímpicos que se desarrollaban precisamente ahí en la ciudad de Olimpia. Habíamos quedado ahí, estamos en el año 394. ¿Sí? Juegos abolidos por diferentes razones, pero las principales eran eh, relaciones, motivos de tipo religioso, ¿correcto? Si bien había otros motivos, la economía del Imperio Romano, que ya había invadido Grecia siglos atrás, no era la más indicada, pero el motivo fundamental fue religioso. De hecho, décadas después de ese 394, en el que estamos instalados, décadas después se van a destruir todos esos templos, van a ser destruidos todos los templos esos de Olimpia y todo lo que tenía que ver con esos juegos que la iglesia consideraba paganos, ¿correcto? Y una vez terminado esa etapa nos vamos a meter en la denominada Edad Media. ¿Sí? La Edad Media, vamos a anotar un poquito los años. La Edad Media va desde... ¿Ahí? Sí. Va desde el 476 ¿sí? Es decir, estamos más o menos 80, 90 años después de la prohibición de los Juegos Olímpicos, hasta el siglo XV, ¿sí? Es decir, 1400. ¿Por qué digo siglo XV y no en año en particular? Porque algunos, en el siglo XV se dan justamente tres hechos, y los historiadores, ¿qué pasó? Ah, pensé que alguno había, le voy a sacar el... Ahí. Algunos historiadores marcan esos tres hechos como, cada uno distinto, como el fin de la Edad Media. ¿Sí? Una es la caída de Constantinopla, otra es
la invención de la imprenta, y otra es la llegada de Colón a América, o bueno, habitualmente se dice descubrimiento de América, no me parece que sea lo más aconsejable el término, pero sí van a ser esos tres hechos que van a marcar un poco la relevancia de ese siglo y van a marcar el fin de esta Edad Media. ¿Correcto? La Edad Media presenta algunas características y vamos a marcar fundamentalmente las que tienen que ver, las que influyen sobre el deporte. En primer lugar, la Edad Media tiene un claro predominio ideológico de la Iglesia cristiana. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí. Y la Iglesia cristiana va a ser la que comande, la que domine todo el pensamiento de la época. O va a influir, digamos, va a tener un papel muy preponderante en el pensamiento de la época. La mirada, por supuesto, en este caso la mirada del mundo es teocéntrica, ¿sí? Es decir, Dios era visto como la única fuente de conocimiento verdadero. Se va a dar un retroceso también en el arte, se va a dar un retroceso en las ciencias, en el pensamiento humano, precisamente por esta visión de que Dios era la única fuente real de conocimiento. Y la Iglesia también va a ejercer de alguna manera un monopolio cultural. ¿Sí? No es que va a fomentar la completa ignorancia, sino que va a hacer manejo de aquel sector cultural que le interese divulgar. ¿Sí? Y de igual manera va a ocultar aquellas cuestiones que no le resulten favorables. Se da como esta doble parte. Buena parte de la población es analfabeta. Y lo que tiene que ver con la iglesia, lo que tiene que ver con el deporte, perdón, es que la iglesia, o en realidad el deporte, en base a este pensamiento cristiano, el deporte y toda la actividad física va a ser casi va a ser una actividad mal vista. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico y corporal, incluso con aquellas cuestiones que den placer corporalmente, van a ser casi pecaminosas. ¿Se entiende? En base a esta mirada cristiana, este predominio cultural de la iglesia, el deporte va a quedar prácticamente aislado, ¿sí? Prácticamente oculto, prácticamente durante muchos siglos, fundamentalmente los primeros de la Edad Media, va a quedar absolutamente en el olvido. ¿Sí? La actividad física, entonces, es vista como pecado. Generalizando un poco, ¿sí? No solamente la actividad física, sino todo aquello que dé placer a partir del físico. Se fomenta mucho más lo espiritual que lo físico. Fíjense la influencia que tiene la iglesia cristiana en toda esta etapa. Se fomenta lo espiritual y también estaba muy marcado el pensamiento de evitar todo lo que sea pecado en pos de lograr una buena vida futura. El consuelo que tenían aquellos que no tenían una buena vida acá en la tierra era que la vida eterna todo se iba a dar vuelta y aquellos que sufran en esta vida iban a tener una vida mucho mejor en la próxima. ¿Sí? Por supuesto que también está muy difundida la idea del pecado y que uno perdería esa buena vida futura. Por lo tanto, digamos que uno de alguna manera evita el pecado por ese temor. Si ¿Sí? no te condena al infierno. Básicamente, sí. Digamos que esa era la idea. Sí.
perdón, estaba relacionado con lo que habíamos visto la semana pasada con los romanos, eh, que tenían el pensamiento cristiano que nos habías marcado, de que veían al deporte como una cuestión violenta. ¿Está también vinculado a ese Sí, pensamiento? exacto. Los romanos primero tenían otra mirada, ¿sí? Y más o menos hacia el 300 Claro, hasta el 300 que... se asume al cristianismo como la religión oficial. De hecho, los romanos eh, tenían deportes, o espectáculos más que deportes, mucho más violentos que los griegos, ¿correcto? Eh, Cuando el cristianismo empieza a ganar terreno, ahí en el Imperio Romano, se produce esta prohibición de los juegos de la que hablamos la semana pasada. Y esto, por supuesto, que tiene también que ver, ¿sí? En ese caso, además, los griegos en sus Juegos Olímpicos rendían culto a dioses que no eran los dioses cristianos, ¿sí? Recuerden que los deportistas varones corrían en honor a Zeus, mientras que las mujeres corrían o saltaban o hacían todas las competencias en honor a Hera, ¿sí? Es decir, dioses que no eran los cristianos. Por lo tanto, durante muchos siglos, el deporte y la actividad física va a quedar en un segundo plano, va a estar absolutamente relegada. En la Edad Media se da esta estructura social, ¿sí? Que es el feudalismo, ¿sí? Un sistema político y económico. Y lo voy a marcar porque acá vamos a ubicar a aquel que años después sí va a tener mucha más relación con el deporte. Esta es la estructura del feudalismo, ¿sí? Fíjense como el rey encima de la pirámide, tenemos el alto clero y la alta nobleza. La alta nobleza estaba formada fundamentalmente por duques, condes, marqueses, ¿sí? Y el alto clero por arzobispos, obispos y demás. Pero sí se remarca el poder de un sector social, una clase privilegiada, de hecho, eh, exentas de pagar impuestos, por ejemplo, durante muchos siglos, y el poder de la iglesia, ¿sí? Tenemos un poco más abajo en la pirámide el bajo clero, es decir, monjes, sacerdotes y demás, y la baja nobleza, que aquí es donde vamos a ubicar a los caballeros. ¿Y por qué lo remarco? Porque los caballeros van a ser aquellos que desarrollen una actividad más o menos similar a la deportiva o algo, o un espectáculo, digamos, donde se usa mucho donde hay un predominio físico. ¿Correcto? Los caballeros lo incluiríamos acá. El caballero era un ciudadano que se formaba para ser caballero. Y bueno, mucho más abajo estaban los siervos y los campesinos. Los siervos, digamos que todos trabajaban para un señor, llamado el señor feudal. Trabajaban en un feudo, que era un territorio gobernado por ese señor feudal. El señor feudal, resumiendo un poco, tenía un absoluto poder dentro de su territorio, o sea, él podía cobrar impuestos, ejercer justicia y demás. Y todos los que estaban en su feudo seguían sus órdenes, ¿sí? Incluidos los siervos, que eran algo parecido a un esclavo, pero no llegaba a ser un esclavo porque, por ejemplo, los esclavos se podían vender, y en este caso los siervos no, pero después básicamente era muy, muy similar. Eh, Trabajaba en pos del señor feudal, ¿sí? La vida, en aquel momento, está marcada por muchos enfrentamientos entre distintos pueblos, ¿sí? Invasiones de un pueblo sobre otro territorio, y también guerras que tenían que ver con lo religioso, ¿sí? Fundamentalmente entre musulmanes y cristianos. Por lo tanto, en la vida es muy habitual la guerra, ¿sí? De hecho, se organizaban también de esta manera, en la que en su territorio el señor feudal tenía su propio ejército, formado por caballeros. ¿Vamos más o menos? ¿Se entiende?
Para proteger a su territorio, el señor feudal tenía su propio ejército formado por caballeros. Y todos a su vez estaban a disposición del rey si el rey así lo requería. ¿Sí? Tenemos muchos enfrentamientos por tema de territorio y por temas religiosos. En defensa del territorio y en defensa fundamentalmente de la religión cristiana frente al avance del Islam. ¿Sí? La economía era fundamentalmente rural, pero no nos afecta tanto en lo que concierne al deporte. ¿Hasta acá estamos? Bien. Decíamos, los caballeros eran fundamentalmente, eran personas que se formaban, pertenecientes fundamentalmente a la baja nobleza, que se formaban para ser caballeros, y eran personas, se formaban, adquirían modales junto al señor feudal, se formaban en cuestiones militares, y eran personas muy respetadas dentro de la sociedad, más allá de estar bajo o servir, digamos, a un señor feudal y en todo caso también al rey. ¿Sí? Los primeros siglos de la Edad Media prácticamente no va a haber actividad deportiva, pero sí en los siglos siguientes, más o menos hacia el 900, 1000, 1100, 1200, ahí va creciendo un poco. Y la actividad, fundamentalmente, la actividad física o algo parecido a un deporte tenía que ver con la supervivencia. ¿Sí? Habíamos dicho que la vida estaba marcada por la guerra y los enfrentamientos. Bueno, buena parte de los deportes que se practicaban o de la actividad que se practicaba también servían como ejercicio para todo este tipo de enfrentamientos. ¿Sí? Y también vamos a ver que a lo largo de estos siglos, especialmente en el final de la Edad Media, estamos hablando del 1100, 1200, 1300 e incluso un poco después, se van a producir algunos juegos, más con carácter lúdico, que después van a devenir en deporte. ¿Sí? La actividad, por decirlo llamarlo, de espectáculo más parecido al deporte de la época, o emblemático de la época, eran los denominados torneos. ¿Sí? Donde participaban fundamentalmente los caballeros. Ahora voy a poner un video cortito, donde más o menos se ven imágenes y explican brevemente los juegos de caballeros. Esperemos que esto, si es que se ve, cualquier cosa, si no, verse creo que se va a ver, pero a ver si no se escucha, calculo que se escuchará también. A ver. Durante la Edad Media se realizaban torneos y justas, una serie de batallas simuladas llevadas a cabo entre jinetes armados en las que los caballeros luchaban entre sí para mostrar su habilidad y coraje. Se cree que estos espectáculos aparecieron a mediados del siglo XI y varios cronistas le atribuyen su invención a un varón francés llamado Geoffroy de Prolly. Muchas de estas competencias se convertían en ferias que atraían a gran cantidad de público, juglares y mercaderes. Solían durar 3 días, y el señor feudal que las celebraba era quien se ocupaba de alojar y alimentar a los participantes. Para eso se disponía de tiendas para los caballeros, tribunas lujosas para el público de alcurnia y modestas gradas para los plebeyos. Usualmente la pista era rectangular y en uno de sus lados se ubicaban el mariscal y distintos jueces de campo cuya función era dirigir el juego. Antes de iniciar la competencia se revisaba que las armas fueran reglamentarias, dando paso al comienzo de la lucha entre dos caballeros, conocida como justa. Esta consistía en el enfrentamiento entre dos hombres a caballo colocados a ambos extremos de la pista. De esta manera, el galope los llevaba a cruzar sus lanzas en el centro, del lado izquierdo de ambos. Lo usual es que si estaba bien dirigida, la lanza impactara en la armadura del oponente, rompiéndose. Así, el caballero llegaba al extremo contrario, donde tomaba otra lanza para volver al ataque. Este movimiento podía realizarse un máximo de 6 veces, y ganaba quien hubiera roto más lanzas contra su enemigo. Para evitar que los caballos chocaran, se comenzó a implementar el uso de una barrera a lo largo de la pista.
Si un caballero caía, debía luchar cuerpo a cuerpo contra el otro hasta que alguno se rindiera. Luego de ese duelo comenzaba la lucha a pie con espadas y mazas. El combate final, la parte más espectacular, eran los torneos, una lucha colectiva que consistía en una ofensiva a caballo realizada por dos bandos. Los torneos finalizaban con un banquete en honor a los participantes. Su celebración se llevaba a cabo en épocas de paz, cuando un noble o rey invitaba a competir a otro aristócrata y a sus mejores caballeros, y su finalidad no era lastimar ni quitar la vida del oponente. Quien perdía se convertía en prisionero, por lo que debía pagar un rescate además de entregar su caballo y armadura. Por este motivo, los señores feudales eran los mayores organizadores de estos eventos, ya que eran una fuente de ingresos. Este espectáculo medieval tuvo presencia en Francia, Cataluña, Alemania e Inglaterra, y era la gran atracción de la época. Bien, más o menos se entendió, se vio, creo que ayudó un poco a visualizar, por lo menos era la idea, sobre qué eran estos famosos torneos. ¿Sí? No sé si más o menos se vio, quedó claro. ¿A Sí, grandes profe, rasgos? se entendió, Entendí se entendió. mejor con el video. Bien, perfecto. Bueno, repasando un poco, eran competencias disputadas por caballeros. Ustedes habrán visto muy similares a casi un simulacro de acciones de guerra. ¿Sí? Eh, sí, ¿qué película, Lila? ¿Te acordás? No. Esto lo he visto en algunas, pero no recuerdo. Locuras en la Edad Media. Ahí. Shrek ¿Esa también, era? profe. Bueno, bien, perfecto. Ok, sí, Shrek un poco también tiene que ver. Y ahí Alexis, no sé si lo dijo en serio o en chiste, porque el nombre también era un poco risueño. No sé si verdaderamente... Sí, es un poco. Pasa que es gracioso, es mendelizada un poco de comedia, pero también está sincronizada con lo que pasaba en la Edad Media. Bien, perfecto. Y ahí el compañero Cañete aporta otra que es Corazón de Guerrero. ¿Corazón de Caballero es la misma o son dos distintas? La misma. Lo estás corrigiendo al compañero. Bien, perfecto. Está bien. Después vamos a chequear, porque por ahí no tiene razón. No, mentira. Ya si corrigió, calculo que tendrá bueno, ahí la aclaración solamente para bilingües de Pietrantonio. Lamentablemente hice mal alguna vez, bueno, él lo escribió mal, pero hice mal en no... Bueno, algo de corazón, está bien, perfecto. Algo de corazón de un guerrero, de caballero, de lo que sea, un tipo que peleaba. Está bien. Para los que hicimos, no sé si se seguirá dando en la escuela, por ahí digo una antigüedad, pero un libro que te hacían leer en la escuela, que hablaba un español un poco antiguo, por lo tanto no tenía toda la fluidez del mundo, pero era el poema del mío Cid. Sí, me acuerdo un poco, profe. Bueno, también trataba de esto. Lo ¿Hay vi, alguno que lo se vi. ahorra? Lo leyeron, se sigue leyendo todavía, bueno, menos mal. Aparentemente tengo menos de 90 años, entonces, bien. También trata sobre sobre la vida de un caballero en la Edad Media. En ese caso es un caballero español, pero vimos que había en distintas partes de Europa, fundamentalmente. Bueno, otras cuestiones es que eran desafíos, digamos, entre distintos grupos de caballeros. En muchos casos se quedaban con armas y premios. Ahí dijo que el perdedor quedaba, digamos, de alguna manera secuestrado, o como rehén, obviamente después se pagaba algo y el perdedor podía volver. Y si bien hay distintas versiones, a medida que va pasando el tiempo, las armas se usan lanzas y espadas, pero están trabajadas de una manera que no sean tan peligrosas. O sea, se usan una lanza, por ejemplo, que no es tan filosa. Lo mismo con las espadas. Esto no quiere decir que no hayan ocurrido heridas graves o muerte, porque si un tipo se cae de un caballo, digamos que no la pasaría del todo bien. Pero la idea en la mayoría de estos torneos eh, no era matar al rival. ¿Sí? La vestimenta es muy tradicional
era la de una persona todo con una armadura, ¿sí? Muchas veces se hacía en festivales o en días festivos, ya sea por nacimiento, por casamientos, bautismos o cuestiones de este estilo. Y servían de alguna manera también como práctica para todas estas actividades bélicas, todas estas guerras, todas estas batallas que realmente tenían en serio. Y también obviamente el ganador del torneo ganaba prestigio, cosa que pasa hoy con los deportistas, pero ganaba prestigio porque demostraba que era apto también para la lucha y para el combate ya de tipo militar. ¿Sí? Ahí mencionaban los torneos y las justas, las justas eran esa actividad específica donde uno pasaba con un caballo y una lanza y tenía que tratar de tirar a otro que pasaba en dirección contraria, digamos, con la lanza. Era tratar de tirarlo o romper la lanza contra el cuerpo del rival. Sí. Profe, es un estilo como lo que yo he visto, creo que un capítulo del Zorro que como que hacían algo así parecido como de los caballos que se cruzaban, pero eran con espadas, pero bueno, es algo también de ese estilo, capaz. Sí, eso por ahí es un poquito más. Bueno, el Zorro obviamente está ambientado varios años después, pero eso, lo que vos decís, calculo que será un duelo. Y el duelo es quizá un poquitito más adelante, y ahí sí es, digamos, a muerte, o hasta que uno se rinda, o hasta herir al rival al punto que se rinda. ¿Sí? En el Zorro también en algún momento muestran una actividad con una lanza, donde uno tiene que, con la lanza, y obviamente andando a caballo, impactar sobre un muñeco. Bueno, ese tipo de cuestiones también se hacían ahí. ¿Sí? No solamente No era es una impactar al lanza, rival. era un palo de Espantapájaro, algo polo. así. ¿Cómo? No, un palo de polo. Porque lo hacían de estilo tradicional, así como hacía el compañero de duelo, de tirar al rival, y cuando estaban enfrente tenían un arquito y una pelota. Y tenían que pegarle para, bueno, meter Lo que pasa es que yo estaba hablando del caso puntual del Zorro, pero está bien. De todas maneras, eso que decís marca también otra característica de la Edad Media, y es que hay muchos juegos, o no sé si muchos, pero hay varios que son una especie de antecedente de deportes que se formaron posteriormente. Por ejemplo, había cosas parecidas al polo, ¿sí? El polo también obviamente tiene que ver con la destreza sobre un caballo, cosa que también era importante para la guerra. En cuanto a la supervivencia, aquel entonces también se había instalado como deporte la caza, ¿sí? Caza ya sea con armas o mismo con animales, es decir, había las personas de clases acomodadas quizá tenían algún halcón que servía para cazar, animales, ¿sí? Y también había numerosos juegos con pelota, tanto en Europa como en América. ¿Sí? En América, creo que había puesto la foto yo. En América se daba este juego, es una ilustración, que es un juego maya con una pelota. ¿Sí? Tenía un carácter principalmente religioso, el juego de los mayas, y en este caso, sí, algo que hablamos la semana pasada, era un deporte que aquel que perdía, el equipo perdedor, se asesinaba a los integrantes. ¿Sí? También había muchos deportes con pelota en Europa. Hay un juego que fue muy importante en Europa en esos años, fin de la Edad Media y ya principio de la Edad Moderna, es decir, duró más o menos hasta el 1500, 1600, que era, se llamaba Juego de Palma, ¿sí? Era un juego de pelota. Que pasó algo similar a lo que el compañero había hablado con el polo. El juego de pelota era un deporte principalmente practicado en Francia, donde se impulsaba una pelota con la palma al principio. Hubo distintas variantes, pero en la primera estaban dos contrincantes atados por una soga,
Y la idea es con la palma pegarle a la pelota y que la pelota pasara por arriba de la soga, ellos atados. Después se fue modificando un poco la cuestión, la soga pasó a estar atada en el medio, de la palma con la que se pegaba se pasó quizá a una pala, después a una especie de raqueta, y digamos que es un antecesor de todos los juegos de raqueta que hay hoy en día. ¿Cómo se basaba el juego, profe? No, no lo entendí muy bien. Al principio hubo distintas versiones, pero al principio había dos rivales atados con una soga. ¿Sí? Ok. Y le tenían que pegar a una pelota, pasarse la pelota, y que la pelota pasara por arriba de la soga. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Después, bueno, ya se jugaba en otro lugar, eso se jugaba en un lugar abierto. Después se jugaba en otro lugar donde la soga ya estaba ubicada en el medio, tipo tenis, muy parecido. O bueno, cualquiera, o también pegarle, en lugar de pasarla por una red, pegarle un frontón, por ejemplo, por lo que se puede establecer como un antecesor de estos deportes. Siempre, en este caso, como, insisto, la actividad emblemática, los torneos y las justas, tienen que ver mucho con la época. Y después otros juegos que se desarrollaron que sirvieron como antecesores para los deportes futuros. De hecho, había otro deporte, practicado fundamentalmente por las clases bajas, que se llama soule o sul, dependiendo la escritura y la pronunciación, que fue antecesor del denominado, o muy parecido al denominado fútbol de carnaval, ¿sí? Jugado en la clase, por las clases bajas en la Edad Media. Es un antecesor no solamente del fútbol, sino del rugby. Es más, si vos te pones a leer las reglas, es más parecido al rugby quizá que al fútbol. Y hay otro deporte bastante parecido también, que se juega fundamentalmente en Italia, que es el denominado calcio, o calcio florentino, que se sigue jugando. Hoy por hoy se sigue jugando, es un deporte bastante, bastante violento. E insisto, que tiene cositas del fútbol y del rugby, para mí gusto más parecido al rugby, pero la idea era llevar la pelota hacia una, no sé si llamarlo arco, pero hacia una meta, digamos, que podía ser, por ejemplo, la puerta de una casa, la entrada de una iglesia y demás. En este caso, deporte practicado más por las clases bajas en la Edad Media. ¿Sí? Insisto, todo bastante limitado. Muchos deportes, por ejemplo el soule o incluso los torneos, prohibidos por momentos por la iglesia. El soule se le dio soule, insisto, no sé si se pronuncia soule o sul, pero sí el fútbol de carnaval, tuvo una prohibición durante varias décadas. Y en el caso de los torneos, la prohibición era muy momentánea, porque eran actividades organizadas fundamentalmente por la clase alta, de la que incluso participaban miembros de la iglesia. Es decir, respecto a los torneos no hubo unanimidad de la iglesia de acuerdo a la postura sobre esta actividad. ¿Se entiende? Bien, eso es la Edad Media. En la Edad Moderna, que arranca más o menos, la podemos ubicar a partir del 1500, a partir del siglo XVI, ¿sí? Insisto, algunos la ponen con el inicio en el descubrimiento o la llegada de Colón a América, otros en la invención de la imprenta, otros en la caída de Constantinopla, pero se van a dar una serie de cambios que van a hacer perder la hegemonía de la iglesia y que van a influir también en el deporte. ¿Sí? Casi contemporáneo a la Edad Media, nace en realidad un poquito antes, se da un movimiento que se llama el Renacimiento, ¿sí? Fundamentalmente nace en Italia, pero después se va, tiempo después, varias décadas después, se va expandiendo a otras partes de Europa. Y el Renacimiento lo que implica es el renacer o volver a traer, digamos, las ideas
del mundo greco-romano. ¿Sí? Es un renacer también del arte y de la ciencia. ¿Sí? Hay grandes artistas del Renacimiento y bueno, que coinciden con la Edad Moderna. Y se van a empezar también a dar paulatinamente desarrollos científicos. ¿Sí? Y va a cambiar fundamentalmente la visión del mundo, porque ya no va a ser Dios el dueño del conocimiento real, sino que se va a tratar de encontrar explicaciones a través de la razón. ¿Sí? A través de la experiencia, a través de la observación. Va a ser un antecesor, digamos, o se va a aproximar mucho más al el pensamiento científico moderno. ¿Sí? Y si antes teníamos una visión teocéntrica, es decir, Dios en el centro de todo, ahora la visión va a estar puesta en el hombre, va a ser una visión antropocéntrica. ¿Puede ser los ateos, profe? ¿Cómo? ¿Los ateos puede ser? ¿Ateos? Sí. No, en realidad se van a producir muchas divisiones dentro del cristianismo. ¿Sí? Va a haber denuncias de corrupción dentro de la iglesia, va a haber críticas, va a haber un intento de reforma de la iglesia cristiana. Y la invención de la imprenta, ¿sí? La imprenta permitió que se pudieran producir mucho más libros, que los libros históricamente sí, se va a cortar. Los libros históricamente se hacían a mano, y la invención de la imprenta va a permitir que haya muchísimos más libros y por lo tanto difundir mucho más fácil las ideas. ¿Sí? Cortamos acá y vuelvan a entrar al mismo link y seguimos.